La conversación que vamos a tener hoy es algo tal vez único para ustedes, algo diferente. Vamos a hablar de las diferencias generacionales en el lugar del trabajo. Si ustedes están pensando, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Les voy a señalar a estas 4 generaciones y quiénes son. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué ustedes, como miembros de alguna, pueden ser diferentes de las otras 3? Y lo más importante de nuestra conversación es que les daré algunos consejos sobre orientación. Este es el tema. Aquí es donde empezamos. Por primera vez en la historia hay 4 generaciones en el lugar de trabajo. Esto jamás había pasado. Ha habido 4 generaciones en la sociedad, pero nunca juntas en el lugar de trabajo. La historia es esta. Todas las generaciones, desde que los puritanos pusieron sus pies en el Nuevo Mundo, se rebelan en algún momento de su vida. Lo hacen del mismo modo una y otra vez con su cabello, su vocabulario, su música y su ropa. Y desde que ellos vinieron podemos ver estos ejemplos de cómo una generación se distingue por sí misma de los grupos anteriores. Cabello corto, largo, con pelucas y usando palabras que los demás no entienden. Esto ha pasado una y otra vez. Cada generación, desde que los puritanos vinieron a este país, ha renunciado a las formas más visibles de su rebelión. Y eso es lo que vemos con más frecuencia. El cabello largo de los hippies, eso ya no lo hemos visto. Las extrañas ropas de los hippies, eso ya no lo vemos. Han renunciado a la forma más rebelde, a la forma más visible de su rebelión, y se han integrado a nuestra sociedad. Lo que no han abandonado en términos de su rebelión son los sistemas de valores con los que creen que es importante estar comprometidos. Vamos a ver cuáles son estos sistemas de valores en relación a la orientación y aún más importante a la retención. Estos dos están relacionados muy de cerca actualmente. ¿Cuáles son los sistemas de valores? ¿Cómo soy yo como líder, como gerente, como socio en mi organización? ¿Qué debo saber sobre estas cosas para dar la mejor orientación y lograr la mejor retención? Las empresas de hoy ya no están condicionadas hacia encontrar a la persona adecuada. Por mucho tiempo se ha dicho, ¿por qué recursos humanos no puede encontrar a la persona adecuada? Eso ya no vale, ya no aplica. Ya no se trata de encontrar a la persona adecuada. Se trata de ser la persona adecuada. La persona que trabaja con ustedes va a querer permanecer. Y en esta conversación les voy a decir cómo funciona esto. ¿De quién hablamos? Veamos cómo se definen las generaciones. A la izquierda tenemos la generación a la que yo llamo los maduros, nacidos antes de 1945. Están muy influenciados por la milicia. Si ellos no pertenecieron, sus padres sí lo hicieron. Es muy común que la mayoría tenga una conexión con la milicia de una o de otra forma. Hay unos 35 millones de personas en los Estados Unidos y esta es la generación más numerosa. Le siguen los baby boomers, nacidos del 45 al 64 aproximadamente. No hay un momento que la defina exactamente, y pueden haber nacido a 5 años de distancia de estas fechas y ser miembros de un grupo cercano entre 45 a 64. Son 80 millones de personas y son los que dirigen la función en la mayoría de las empresas de hoy. Si usted le reporta a alguien en las empresas de sus clientes, es probable que sea un baby boomer. Es el presidente o el vicepresidente. Si van a Washington, se van a encontrar con baby boomers por todos lados. Es un grupo muy competitivo y ahora es el grupo más influyente. Le sigue la generación X, nacidos del 65 al 78, 79, 80. Aquí no hay una línea muy clara. Veremos que esta es la generación cuyo lema, por cualquier razón, luego hablaremos de esto, pero por cualquier razón su actitud es, demuéstramelo, demuéstramelo, quiero creer, demuéstramelo. Es una generación que está señalada desde temprano. Enseguida tenemos a los nacidos después del 80. Es la generación del milenio, es la nueva fuerza de trabajo. Hay ahora más de 45 millones de la generación X. Hay 80 millones de baby boomers y 75 millones del milenio. Es un gran grupo y sin duda es una gran parte de las nuevas contrataciones. Les voy a mostrar cómo se ven sus porcentajes en los lugares de trabajo. Los boomers son el 45%. Los maduros el 5%, los del milenio el 10% y la generación X el 40%. ¿Cómo va a cambiar esta gráfica en el futuro? La generación de los boomers no va a cambiar mucho, se dirige hacia el retiro, pero es probable que no se retire cuando lo habían pensado. De los maduros todavía hay muchos y seguirán en el 5% por un poco más. La generación del milenio empezará a crecer rápido en los lugares de trabajo. Ya lo hizo y su población es enorme. Va a tomar el control y empezará a empujar a la generación X. Esa porción naranja se contraerá en el futuro cercano. Hay muchos más de ellos.
son las generaciones? Veamos esto. ¿Quiénes son las generaciones? Los maduros. El deber, el honor y la patria. Dedicación y sacrificio. Se adaptan, se mezclan y se unen. Nosotros primero. Era más valioso encajar que destacar. Era más valioso formar parte del grupo que estar separado del grupo. Un cumplido entre ellos, él es gente común como el resto de nosotros. Si alguien viniera y dijera, él es Cam Marston, es un tipo común, yo diría, no, no lo soy. Soy especial. Soy único. Soy diferente de todos los demás. Es una generación que valora ser parte del grupo más que valorar el ser un individuo. Vemos cómo el continuum se empieza a desarrollar. De un lado, el grupo, el equipo, la identidad con el grupo. Y del otro lado, el individuo se vuelve cada vez más importante y se empieza a separar. Sigamos. Paciencia. Tiempos difíciles y luego gran prosperidad. Orgullo nacional. Hacer un buen trabajo era muy importante. Y la edad en este grupo es igual a la vejez. Sigamos con la generación de los baby boomers. Es la generación más numerosa y la generación que ahora tiene más influencia. La ética en el trabajo es igual a la ética en el trabajo al cuadrado. Mientras más trabaje, valdré más. Si quiero ganar más, tengo que trabajar más duro. Yo digo, ¿y cómo haces eso? Bueno, ahora trabajo 55 horas a la semana y tengo que alcanzar las 60. El promedio de trabajo entre los baby boomers es de 55 horas. Eso no ha cambiado en los últimos 15 años. Si les preguntan, ¿qué haces esas 55 horas? ¿Qué harás en 60 horas? Dirán, eso no es lo importante. Lo que importa es quién me ve allí. Eso es lo importante. Siguiente. Son trabajólicos. Esta definición acuñada en los 70 definió su conducta. Esto no se había visto. Es un grupo competitivo. Para ellos el éxito debe ser visible. Trofeos, placas, los elementos del estilo de vida, definidos por su trabajo. Si me presento con ellos, no tienen idea de quién soy o lo que hago. Si son boomers y les digo, háblame de ti, me dirán su nombre y describirán su trabajo. Después viene la familia, los amigos, las aficiones, los viajes, las mascotas, todo eso. Es el grupo con más influencia. La predicción es que por los siguientes 25 años, ellos serán el grupo más influyente en nuestro lugar de trabajo. Ellos votarán, promoverán, contratarán, se darán aumentos entre ellos, mucho antes de hacerlo con los de la generación X. Y esto es en los Estados Unidos en general y antes que a los del milenio. Bien, la generación X llegó a la mayoría de edad cuando nuestras instituciones fueron sometidas a una evaluación. Ellos vieron cómo las instituciones se tambalearon. A los que decían, esto es lo que hago, les empezaron a probar que estaban equivocados. ¿Esto es lo que hago bien? Bueno, realmente no. Recuerden, no soy un sinvergüenza, no soy un sinvergüenza. Bueno, resultó que sí lo eran. Y se volvió el elemento para cuestionar en la generación X. No tienen héroes en común. Es una generación que no comparte a los héroes. Sus héroes son personas que ellos conocen. Y esto es crítico, esto influye demasiado en la dirección de la orientación. Sus héroes son personas que conocen y que lo han probado por sí mismas. ¿Quién eres? Me lo tienes que demostrar. Del principio al fin, porcentajes. Los héroes de los X, sus padres, sus abuelos, sus entrenadores, sus maestros. El 5% de la generación X tiene un héroe que no conoce, solo el 5%. Lo veremos en contraste con los baby boomers más adelante. Dudan de los valores de los boomers. Si no quiero lo que tienes, lo que hiciste para conseguirlo tiene que ser cuestionado. Dudo del sistema de valores que quiere sembrar en mí. Educados como amigos de sus padres, esto empezó con la generación X. Los padres llegan a su casa y dicen, me siento mal por el poco tiempo que pasamos juntos. De ahora y hasta que te vayas a la cama, vamos a pasar un poco de tiempo de calidad juntos. Aprendieron a defenderse solos, confían en sí mismos, son escépticos y pesimistas, y esto lo expresan con su demuéstramelo. Y el exterior de la generación X es su enfoque de que pase lo que sea, se está volviendo algo profundo y misterioso. No sabemos qué esperar, pero tenemos razones para dudar y por lo tanto controlaremos lo que podemos, es decir, el corto plazo. Vive el día, disfruta el momento, con quién trabajas, lo que haces, que te guste el propósito de tu trabajo, etc. Y si esto no está bien, vamos a buscar algo más. Ahora, ¿cómo se mezcla esta actitud de pase lo que sea? ¿Se mezcla con el ambiente de paga tus deudas? Esto no combina bien. Vamos ahora con la generación del milenio. Es un grupo optimista. Son individualistas pero orientados hacia el grupo, lo que quiere decir que son individuos muy singulares. Tienen sus propias ideas, sus metas y sus aficiones, etc., pero son un animal de carga. Avanzan en equipos, en grupos, en hordas, juntos. Los vemos integrados muy de cerca entre ellos y a la vez son un individuo en la multitud. El que se les dificulte enfocarse en cosas no estimulantes no es una sorpresa. Están muy ocupados en su juventud. Normalmente se mantienen muy ocupados después de la escuela. Como los X, crecieron como amigos de sus padres. Reconocen y admiran a figuras de autoridad selectas. No eligieron a las figuras de autoridad de su generación. Las otras generaciones eligen a las autoridades contra las que rebelarse y ellos no lo han hecho. Tienen buenas relaciones con sus abuelos y con sus padres. Creen que los maduros y sus padres son buena onda.
El 50% de ellos, al terminar su educación, sin importar a qué nivel, el 50% de ellos regresan a su casa. Son ambiciosos pero sin propósito. Tienen grandes metas, deseos, creencias sobre su futuro. Y cuando les dicen, ¿cómo vas a hacer eso?, contestan, todavía no lo he pensado. Así que vas a ser astronauta, ¿eh? Sí, voy a ser astronauta. Suena muy bien, eres un joven universitario que estudia historia del arte. ¿No ves algún problema en eso? Oye, mis padres dicen que puedo ser lo que yo quiera y he elegido ser astronauta. Ah. Y en el lugar de trabajo, oye, llevas aquí 1 año, 2 años, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Después del trabajo quiero una pizza. Eso es todo, eso es todo. Tengo grandes metas y un horizonte muy corto para saber qué va a pasar. Lo que tenemos aquí es una generación muy joven. Después hablaremos de esto. Tienen tiempo para crecer después. La brecha entre la adolescencia y la adultez se prolonga. Hay una fase de la vida que ahora se conoce como la fase de la adultescencia. Ocurre después de la adolescencia y antes de la adultez. No soy un adulto ni soy un niño. Estoy a la mitad. Vivo en mi casa, mis padres cortan la carne por mí, tengo 25 años y no tiene nada de malo. Veamos a los héroes de cada grupo. Si identificamos a los héroes de cada generación, conoceremos sus sistemas de valores. Con los maduros, la respuesta siempre es la misma. Los militares. ¿Quiénes son tus héroes? Los militares. La marina. Sé específico. Eso es todo. El ejército, la marina, los de la Segunda Guerra Mundial, los que no regresaron a casa. Esta es la clave. No son individuos, son grupos. Es una característica de esta generación, los héroes de los boomers. Son individuos que reflejaron los sistemas de valores de nuestra generación. En todo el mundo son las mismas respuestas. Martin Luther King, Nelson Mandela, John Kennedy. En todo el mundo estas personas dan las mismas respuestas. Gente que decía, estas son nuestras creencias y nuestros valores, y veían a su generación y decían, vengan conmigo. Sus héroes eran individuos. ¿Cuántos boomers conocían a estas personas? Muy pocos. La generación X conoce a sus héroes. Son sus padres, sus abuelos y sus maestros. Personas con quienes tienen contacto. Los héroes de los milenios. ¿Qué tenemos aquí? La mayoría de ellos todavía está en la preparatoria o en la universidad. Así que esto podría cambiar. Vean a las industrias de los Estados Unidos apuntando a esta generación y empezarán a ver temas comunes. El ejército de una campaña antes era, sé todo lo que puede ser. Esto falló por completo con la generación X. El ejército decía, tenemos que crear la próxima generación de soldados y gastaron $200 mil millones pensando en esto y salieron con el ejército de una campaña. ¿Es un ejército de uno? ¿Se trata solo de un gancho? ¿Es un embuste? ¿Es posible tener un ejército de uno? ¿Se imaginan la impresión de estas personas al decir, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué pasó con eso de lo que siempre hablaban? Una de las cosas que conduce al cambio generacional más dramáticamente es el de las tendencias de los padres. Hoy los boomers son la mayoría de los padres en nuestra sociedad. Educan a sus hijos como amigos y no como al niño típico como se hacía mucho antes. El hecho de que el padre y el hijo sean amigos desde pequeños es algo nuevo, es muy nuevo en nuestra sociedad y crea un gran impacto cuando esta generación llega a los lugares de trabajo. Lo segundo es la tecnología y les voy a dar un buen ejemplo. Vamos a ver algunas anécdotas. Hay personas aquí que cuando las cosas eran difíciles, cuando las personas se tenían que esforzar para poder vivir, se tenían que levantar y tocar el televisor para encenderlo. Ahora también hay personas aquí que jamás han tenido que tocar su televisor, jamás en su vida. Hay personas aquí que en esos tiempos difíciles tenían una perilla. Los televisores tenían perillas y muchos de ustedes no lo creen, tenían perillas y las perillas se rompían. Y tenía uno que cambiar los canales con unas pinzas. Sí, algunos lo saben. O a veces tenían un gran broche colgando del control y cambiaban los canales con el broche. Hay personas aquí que jamás han tocado su televisor. La tecnología es uno de los cambios dramáticos que vemos en las generaciones. El tercero es la expectativa de vida. Hemos pensado cómo duplicar nuestra vida en los últimos 100 años. Vivimos el doble de lo que jamás habíamos pensado, y los que nacen hoy tienen una probabilidad muy grande de llegar a los 100. Y si se encuentran en sus 20, saliendo de la universidad, o si tienen unos 30 años, dirán, mi Dios, voy a vivir hasta los 80 o 90 o algo así, y voy a trabajar hasta los 70 para poder retirarme. Si es así, ¿cómo va a ser la vida? ¿En realidad hay prisa por conseguir un empleo? En
realidad hay prisa por llegar a tiempo al trabajo? Aquí cambiemos el enfoque. Estas tres cosas han creado cambios generacionales como nunca se habían visto. Estas 4 generaciones trabajan ahora bajo el mismo techo, con valores diferentes, actitudes diferentes, etc. Les voy a hablar de ellas y cómo influyen en la orientación. Veamos este modelo de repetición y cómo aplica en el lugar de trabajo. Número 1. Cada generación asume que la generación siguiente querrá lo que tienen y que tendrá la misma definición del éxito. Esto es lo que significa el éxito. Se llama socio administrativo, tener un bote, un coche, un condominio, un salario. A esto se le llama éxito y vamos a asumir que tú también lo deseas. Número 2. Cada generación cree que la generación siguiente debe hacer las cosas del modo en el que ellos alcanzaron el éxito. Esto es lo que yo hice para lograrlo y es lo que tú también tendrás que hacer. Así es este proceso, es una fatal, desafortunada y terrible parte de tu vida, y el modo de llegar al éxito está en hacerlo. Nosotros lo hicimos y tú lo tendrás que hacer. Voy a ser gracioso hasta el máximo. ¿Qué pasa cuando una generación entra al lugar de trabajo y a la sociedad y define el éxito de un modo diferente? Dice, ya vi lo que han hecho para tener éxito y he visto cómo definen el éxito, pero yo voy a definir el éxito de un modo diferente. Cuando esto pasa, entiendan las implicaciones, cuando esto pasa, cuando una generación define el éxito de modo diferente, el proceso de paga lo que debes queda anulado. Si yo no quiero lo que tú tienes, lo que hiciste para lograrlo pierde también su importancia. Gracias por advertírmelo. Me tengo que asegurar de no hacer eso. Lo tengo muy claro. El proceso del pago de deudas ha sido la piedra angular sobre la que se construyeron los Estados Unidos. Esto tiene implicaciones en las relaciones con las personas con quienes trabajan. Tiene implicaciones en el modo en que se les comunica lo que se quiere que hagan, y es ahí a donde vamos. Número 3. Con pocas excepciones, cada generación cree que la generación siguiente la tuvo más fácil. Lo voy a resumir. Esto es lo que significa el éxito. Esto es lo que tendrás que hacer para lograrlo. Jamás trabajarás tanto como yo cuando tenía tu edad. Lo oímos todo el tiempo. El número 3 siempre empieza con cuando yo tenía tu edad. Cuando yo tenía tu edad, las cosas eran diferentes. Cuando yo tenía tu edad, para ver algo en la enciclopedia, tenía que tocar un libro. ¿Qué pasa cuando alguien, ya sea un individuo o una generación, define el éxito de un modo diferente? ¿Qué tiene que ver con la motivación, la educación y la orientación? Los maduros, los de la orientación hacia el nosotros primero. El grupo es más importante que el individuo. Los baby boomers y la ética en el trabajo. La palabra trabajólico se acuñó para definir su comportamiento. Después tenemos a la generación X con su demuéstramelo. ¿Puedo confiar en que harás lo que dices y que dirás lo que haces? Por último, los del milenio y la recompensa instantánea. Ellos no quieren esperar toda una vida para obtener una recompensa por su trabajo. Quiero que recuerden estas diferencias generacionales y lo que se requiere de ustedes para ser la persona adecuada. Confío en que si lo hacen encontrarán el éxito y obtendrán una mejor conducta de las personas con las que ahora pueden estar luchando. Así que tenemos 4 generaciones juntas en los lugares de trabajo por primera vez. Y vamos a hablar de cómo trabajar con cada una de estas 4 generaciones. Pero antes de hacerlo, vamos a señalar por un par de minutos a cada una de estas 4 generaciones y hablaremos de cuáles son sus características únicas en el trabajo. Empezaremos con la que llamo la generación de los maduros. Nacidos en 1944 y antes. Representa el 5% en los lugares de trabajo. Hay 30 millones de personas en los Estados Unidos y es la población más numerosa el día de hoy. Sus características en el trabajo incluyen una orientación de grupo, una orientación de nosotros primero. Y ya hemos oído sobre la recompensa retrasada. Esta fue la generación que surgió en los tiempos de la recompensa retrasada. Trabajas duro y después encuentras el placer. Después de los maduros está la generación de los baby boomers. Son unas 80 millones de personas. Y es la población con más influencia en nuestra sociedad.
Nacieron entre 1945 y 1964. Cuando hablamos de los baby boomers, hay que entender su ética en el trabajo, su mentalidad de trabajólicos. Es una generación que define su ética en el trabajo en tiempo. Tengo una fuerte ética en el trabajo porque trabajo muchas horas a la semana. Esta característica es única en la generación de los baby boomers. También hay que entender su orientación hacia el equipo. Es importante ser un miembro del equipo. Es algo reconocido ser un miembro del equipo. Y los miembros más apreciados son los que continúan contribuyendo al beneficio del equipo. Después de los baby boomers está la generación X, nacidos entre 1965 y 1979. Son más o menos 45 millones de personas hoy. Una de sus características es su sarcasmo, su pesimismo, su escepticismo hacia las cosas. Su principal característica en el trabajo es su actitud de demuéstramelo. Puedo confiar en que haces lo que dices y dices lo que haces, demuéstramelo. También es el grupo más fiel en el trabajo hoy en día. Son leales con las personas, no con las compañías. Son leales a los individuos, no a las organizaciones. Después de los X está la generación del milenio, nacidos desde 1980. En los lugares de trabajo de hoy, su población total es de alrededor de los 75 millones. Y su característica más interesante es esta demanda por la recompensa inmediata que nuestra sociedad ha creado en ellos. Es una generación que busca una rápida retroalimentación por el trabajo que hace. Es una generación que quiere saber cómo lo hace y a la que le gusta ser estimulada y recompensada con tiempo cuando hace un buen trabajo. Empecemos a hablar sobre cómo trabajar con cada generación. Empezaremos con la de los maduros. Hay cosas que debemos saber cuando trabajamos con los maduros. Primero, tenemos que mostrar respeto. Se le llama deferencia. Hay que mostrar deferencia hacia esta generación por la vida que ha vivido y por el trabajo que ha hecho. Lo vamos a hacer escuchando lo que sus experiencias les han enseñado. Hay que escuchar con atención lo que sus experiencias les han enseñado. Aceptémoslo. Tienen el tiempo y la experiencia que pueden beneficiar a los grupos con los que trabajan. Oigamos lo que nos enseñan. Debemos reconocer sus contribuciones. Vamos a celebrar esas contribuciones teniendo cuidado de no hacerlo demasiado. Recuerden, tienen la orientación hacia el grupo, no hacia la individualidad. Si empezamos a aislar o a celebrar a un individuo demasiado, puede ser contraproducente. Vamos a celebrarlo, a reconocerlo, hay que hacerlo, pero vigilando que si esto hace que se sienta mal, hay que retroceder. Hay que recordar que lo individual no se celebra aquí tanto como en las otras generaciones de las que hablamos. Es orientación de grupo, hay que celebrar, pero no demasiado. Ahora, los baby boomers. ¿Qué hay que hacer para trabajar con los boomers? Primero, hay que reconocer todo el tiempo que pasan en el trabajo. Son trabajólicos, ¿recuerdan? Hay que hablar con ellos sobre lo que saben y reconocer el tiempo que pasan en el lugar de trabajo. Hay que reconocer su competitividad. Esta es una generación muy competitiva. Cuando veamos que tienen otro trofeo u otra placa o algo más en su lugar de trabajo o cuando cambien de título, tenemos que reconocer esto como una victoria. Aquí lo principal es reconocer sus triunfos y sus victorias, reconocer sus triunfos alrededor del lugar de trabajo. Optimismo. Es una generación muy optimista. Hay que usar un lenguaje optimista, hay que hablarles de un futuro positivo, de buenos resultados, de metas positivas, de que el mundo es un buen lugar. Hay que ser optimistas cuando trabajamos y hablamos con los baby boomers. Vamos a hablar con ellos sobre lo ocupados que están. Es una generación a la que le falta tiempo en el día. Tienen hijos, padres y un trabajo que los absorbe. Vamos a reconocer lo ocupados que están y nuestro tiempo con ellos debe ser breve. Hay que darles la información en ráfagas para que la puedan tomar y actuar. Reconozcan lo ocupados que están y sean tan concisos como sea posible. Reconozcan sus contribuciones al equipo, el singular papel del equipo. Esto ya lo habíamos hablado. Los boomers y el equipo. Pregunten cómo puedo ayudar, qué más puedo hacer, cómo puedo beneficiar al equipo, qué necesita el equipo de mí. Es un grupo orientado hacia el equipo. Hagan preguntas relacionadas al equipo y sobre cómo ayudarlo aún más. La especialización es algo que se volvió popular en la generación de los baby boomers. Es la primera generación del yo. Esta es una generación que busca la especialización, la especialidad en los individuos.
Hay que especializar nuestro enfoque, nuestro producto, nuestro servicio, en nuestro trato con todos los baby boomers. La especialización es muy importante y hay que especializarse para ellos. Esta es una generación por siempre joven. El mercado juega con esto todo el tiempo. Háblenles sobre su pasado, sobre su juventud, sobre sus recuerdos. Es la generación por siempre joven. Cuando hablemos y trabajemos con los baby boomers, no dudemos de hablar sobre cómo eran las cosas antes. Les encanta hablar de eso. Ahora vamos con la generación X. ¿Qué hay que saber? La actitud de demuéstramelo es lo que predomina en esta generación. Todo lo que voy a decir sobre trabajar con los X cae bajo la etiqueta de demuéstramelo. Y si su actitud es la de demuéstramelo, ¿qué tengo que saber para trabajar con ellos? Número 1. Contesten la pregunta. ¿Qué has hecho últimamente? Estén preparados para contestar esa pregunta. No su historia, ni dónde estaban, ni lo que pasó en los 60. Sino esto es lo que he hecho recientemente y gané experiencia, o esto es lo que he hecho recientemente y que me califica para poder estar aquí. Ellos están preparados para contestar esa pregunta y ustedes deben estar preparados para contestarla. ¿Qué has hecho últimamente? Tengan una buena respuesta. Hablen del corto plazo. Hablen a más corto plazo con los X que con los baby boomers. Y debe ser incluso más corto con los del milenio. 3, 4 o 5 años como máximo. En el corto plazo esto es lo que va a pasar, así es como se va a ver. Y si se vuelven buenos hablando de plazos de 6 meses, eso sería mejor. Con la generación X, reconozcan y enfaticen el corto plazo. Es la generación que cree que un empleo para toda la vida ya no funciona, eso ahora ya no existe. Así que hablar de largo plazo, en especial sobre el trabajo o sobre un empleo, en realidad es perder el tiempo. Hablen del corto plazo con los X. 6 meses es lo mejor y están cómodos con 1, 2, 3 años, 4, 5 como máximo. Su tiempo es una divisa. El tiempo es una divisa para todas las generaciones. Con los X está más relacionado con el dinero. Está el valor del dinero, el valor del tiempo, y los dos valen lo mismo para ellos. Reconozcan que el tiempo de ellos es una divisa. Ellos asumen su identidad cuando salen del lugar de trabajo. Son los baby boomers los que asumen su identidad cuando entran al lugar de trabajo. Los X definen quiénes son y lo que hacen fuera del lugar de trabajo. Su tiempo es una divisa. El tiempo que pasan fuera del trabajo es una divisa y no están dispuestos a sacrificarlo en muchas áreas. El tiempo es una divisa. Reconozcan esta idea del tiempo como divisa y estén listos para ver estas actitudes en el trabajo, como irse a casa a tiempo o entrar tarde después de una noche larga, etc. El tiempo es dinero. Enfaticen los planes de respaldo. Es una generación que cree que las cosas pueden y saldrán mal. Así que en lo que sea que trabajen con ellos, ya sea una junta después del trabajo o un proyecto a largo plazo que planeen, enfaticen. Esto es lo que tengo planeado si algo sale mal. Si el tiempo nos gana, si el cliente se retrasa, lo que sea, este es el plan de respaldo. Enfatizar los planes de respaldo con ellos los hace sentirse cómodos en su lugar de trabajo. Explíquenles muy bien sus expectativas. Esto es lo que quiero de ti. Así quiero que sea tu conducta. Ya sea en un ambiente de compañerismo o de un jefe a su subordinado, dejen clara la relación que tienen con ellos y lo que esperan de ellos para que no haya sorpresas. Nada confuso, nada indefinido. Explíquenles claramente sus expectativas y hacia dónde van las cosas. Contesten por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué a todo? Es la generación del por qué. ¿Por qué lo hacemos de este modo? ¿Por qué a esta hora? ¿Por qué lo hacemos así? Etcétera. Es una generación que cree que sus valores se construyen no en las cosas que hacen, sino en lo que saben. Así que preguntan mucho el por qué. Contesten el por qué. Vuélvanse buenos. Sepan cómo contestar por qué lo hacemos así. Anticípense. Esto es lo que quiero o esto es lo que haremos y es por esto que lo creo. Contesten por qué. Por último, los del milenio. ¿Qué debemos saber para trabajar con la generación del milenio? Bueno, esta es la generación de la recompensa instantánea. Mucho de lo que les diré ahora tiene que ver con lograr esa recompensa instantánea o con trabajar en los parámetros de la recompensa instantánea. La recompensa instantánea es una generación de individuos.
Esta es la generación que fue educada para la individualidad. Sus padres les dijeron que son especiales, únicos y diferentes, y se les ha dicho que busquen un trabajo que los haga felices. Todas estas son cosas de relevancia individual. Así que reconozcan al individuo, reconozcan cómo ellos son diferentes de todos los demás, reconozcan que son especiales y únicos y todo eso, pero pongamos atención a que avanzan en equipos, en grupos, en hordas. Son individuos con mentalidad de grupo. Reconozcan al individuo, celebren al individuo, entiendan que el individuo puede llegar en un grupo. Ráfagas de información corta. Denles la información en rápidos destellos. No están tan ocupados como estaban los boomers. Hablamos de los boomers y de que necesitan de estas ráfagas, pero no están tan ocupados. Los del milenio no están tan ocupados como los boomers. Solo les cuesta trabajo concentrarse. Así que hay que darles la información en ráfagas. Denles la información rápido, corta, y solo lo que necesitan saber en el momento. Cortas ráfagas de información. Ayúdenles a lograr sus metas. Esta es una generación que espera grandes cosas de sí misma. Les han dicho, puedes hacer todo lo que quieras. Ayúdenles a lograr esas metas. Díganles, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿En dónde te ves en el futuro? Escuchen la respuesta y digan, yo te puedo ayudar a llegar. Participen en el logro de sus metas. Reconozcan la inmediatez de su mundo. Cosas rápidas, cambios rápidos, recompensa instantánea. De nuevo, la inmediatez de su mundo es parte de ellos. Solo reconozcan la inmediatez. No hay una conducta específica, solo reconozcan lo inmediato del mundo que los rodea. Sean sensibles con lo que necesitan. Esta generación ya tiene un mundo creado alrededor. Sus padres los educaron así. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar más? Sean sensibles a sus necesidades, de dónde vienen, cómo son diferentes, etc. Esto es muy importante. Clasifiquen y ayúdenles a dar prioridades a su día. Es una generación a la que le cuesta estructurar el tiempo. Así que ayúdenles a clasificar y a dar prioridad a las cosas que deben hacer durante el día. Esto puede venir de una relación de compañerismo o de jefe a subordinado. Pero digan, ¿qué tienes previsto para hoy y cómo te puedo ayudar a organizarlo para hacer que tu día sea más productivo, para sacar la mayor productividad de hoy? Contribuyan en esa conversación, hagan esas preguntas y obtendrán grandes respuestas de ellos. Eviten los periodos confusos. Igual que con los X, eviten estas confusiones. Eviten los esfuerzos confusos y la ética confusa. Si trabajas duro, tendrás éxito o la paciencia será premiada. Vamos a eliminar todas esas cosas. Periodos que resulten confusos, sáquenlos del diccionario, fuera del lenguaje. Reconozcan que sus motivaciones pueden diferir de las suyas en el lugar de trabajo. ¿Por qué estás aquí? Su respuesta los podría sorprender. Pueden ser diferentes de las suyas. Estén preparados para eso. Estén de acuerdo. Celebren esas diferencias. Si hacen espacio para eso, encontrarán una gran fuerza de trabajo. Por último, hoy existe una fase en la vida llamada adultecencia. Es una combinación de la adolescencia y de la adultez, y los del milenio se encuentran a la mitad de esta. Los boomers no la tuvieron, ni la mayoría de los X, pero hoy la generación del milenio está experimentando la adultecencia, que es postergar la adultez y alargar la adolescencia. Es muy posible, y más para los baby boomers, que digan, a tu edad yo estaba haciendo todo esto, y nada de eso le está pasando a los individuos de hoy de la misma edad. La fase de la adultecencia es muy real. Reconozcan que la adultez está tardando más, y que no se puede decir, a tu edad esto es lo que yo hacía, porque no tiene ninguna aplicación en esta fuerza de trabajo. Veamos las 4 generaciones. Primero, los maduros, orientados hacia nosotros primero. Vamos a mostrarles respeto, a reconocer su edad y a trabajar con ellos en grupos. Después, los baby boomers, ellos son los trabajólicos, y junto a ellos debemos trabajar duro de un modo muy visible. Es la hora de enfrentarse, de contribuir con el grupo y de preguntar, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar en otra cosa? Al trabajar con la generación X, ellos son la generación del demuéstrame. Así que hagan lo que dicen y digan lo que hacen. Sean confiables y díganles en dónde encajan cuando sea posible. Por último, los del milenio. Es la generación de la recompensa instantánea. Hay que darles una retroalimentación rápida, frecuente y oportuna. Y también precisa. Hay que premiarlos con tiempo cuando sea posible. Yo les sugiero que lo intenten y encontrarán la diferencia. Se los prometo.